Bien, y luego de revisar el Chile insular, quiero invitarlos e invitarlas a que se queden en la sintonía porque vamos a conversar. Les decía yo al inicio del programa, vamos a hablar de la Antártica, de la labor que realiza la Armada, por ejemplo, para limpiar este territorio, lo estamos viendo ahí en el reproductor de caracteres, y cómo se hacen cargo también de aquellos desechos, pero también vamos a conversar ya avanzada la entrevista sobre el impacto de la Antártica en el Chile continental, cómo las condiciones de la Antártica, por ejemplo, condicionan, valga la redundancia, lo que pasa a nivel meteorológico, por ejemplo, en el Chile continental y así en otras áreas. Lo conversamos ahora en CNN Chile. Bien, y vamos a seguir profundizando sobre este tema que debe ocuparnos, que debe preocuparnos, y por eso ya estamos en contacto con el capitán de navío de la Armada de Chile, Lars Christensen. ¿Cómo está, capitán? Muy buenas tardes. Bienvenido a CNN Tiempo. Muy buenas tardes, José Miguel. Gusto saludarte. Igualmente, capitán, vamos al grano. Comencemos hablando de la labor que desempeña la Armada de Chile en la Antártica, particularmente para que entendamos el proceso que se lleva a cabo en este territorio. Bueno, respecto a eso te puedo contar que las tareas y roles asignados a la Armada son vitales y fundamentales para lo que es la presencia y el desarrollo de nuestro país en la Antártica. Nosotros tenemos bases institucionales que son tripuladas durante todo el año, en las cuales realizamos apoyo a la investigación científica, y la labor principal que realizamos sin lugar a dudas es lo que se denomina el transporte estratégico. O sea, es con nuestras unidades, nuestros buques, ser capaces de abastecer durante el corto verano antártico a todas nuestras bases nacionales y también extranjeras. Esas son las dos principales. Y lo decíamos también, capitán, perdón que lo interrumpa, pero para que vayamos direccionando la conversación, lo decíamos en la introducción, la labor a la hora, por ejemplo, de limpiar el mar, de recolectar basura, que sabemos es un tema que se ha conversado bastante, que preocupa en todo el mundo. En ese sentido, ¿cómo es el proceso que se lleva a cabo en la Antártica, en la base, alrededor de la base, respecto a la limpieza del océano? Los instrumentos firmados por nuestro país y por todos los miembros del Tratado Antártico, particularmente en el tema de basura del Protocolo de Madrid, obligan a todas las partes a velar para que la Antártica se mantenga limpia, prístina, pura y sin contaminación. Y eso demanda, por ejemplo, retirar todos los residuos y basura. Entonces, en estos buques que yo te comentaba que realizan los viajes, normalmente al término de su viaje pasan por las distintas bases y retiran todo lo que son desechos, restos, cenizas, líquidos oleosos, los sedimentos de las plantas de tratamiento. Todo eso se hace, y también si eventualmente hay alguna contaminación, basura en la costa, también se recoge y se traslada al continente. Toda la basura debe ser retirada desde el continente blanco y ser tratada en plantas especialmente diseñadas para eso, que en nuestro país tenemos en Punta Arenas, en Puerto Montt, en Coronel, en Natales, donde se depositan los residuos que sacamos de la Antártica para su destino final. Algunos son reutilizados, otros son destruidos. Eso ya es un tema que depende de cada una de las empresas. Pero básicamente, por ejemplo, ¿en qué cosas particularmente para que podamos entender todo este proceso circular? Por ejemplo, lo que es el vidrio, hay plantas que se dedican a reciclar el vidrio y volver a fabricar envases de vidrio. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las latas de aluminio, y se vuelven a utilizar. Hay otros residuos que realmente no se pueden volver a usar, por ejemplo, los lobos de las plantas sépticas, sino que se limpian bacteriológicamente y posteriormente son depositados en vertederos especiales. Pero lo que se puede volver a reutilizar, hablando de la economía circular, se reutiliza, y hay plantas nuevas en Punta Arenas que están muy dedicadas a esas labores.
Claro, y usted hablaba también hace algunos minutos sobre el Protocolo de Madrid, lo que mandata a nuestro país y también que implica un presupuesto destinado particularmente a estas labores que nos estaba detallando el capitán de navío Lars Christensen de la Armada de Chile. Quisiera preguntarle ahora por el proceso de recolección de estos desechos. ¿Existe hoy día tecnología capaz, por ejemplo, de ir detectando en el océano, en la costa, territorios que, por ejemplo, estén contaminados, espacios que estén contaminados? Se lo pregunto para entender en definitiva cómo llevan adelante esta labor. La verdad que todo lo que son los avisos de contaminación los recibimos a través de un proceso visual. O sea, o lo vio algún avión que estaba sobrevolando el área, o lo vio algún helicóptero, o lo vio la tripulación del buque también, que está navegando en esta agua. Esta agua, imagínate que son aguas extremadamente limpias. Entonces, cualquier anomalía producto de un derrame, de una basura, es fácilmente identificable. No creo que exista la tecnología para ver desde el espacio si hay una mancha de aceite en alguna parte de la Antártica, pero como te digo, normalmente todo se obtiene en forma visual, gracias a la transparencia del agua, digamos. Bueno, pero al poner este tema en la conversación sobre la palestra, uno también pudiese hablar, por ejemplo, de estas islas de basura, que muchas veces son muy, pero muy grandes, muy masivas, y que no necesariamente están en territorios soberanos de determinados países. Entonces ahí también surge la pregunta, ¿quién se hace cargo, en definitiva, capitán, cuando pasan en esas situaciones en particular? Bueno, uno puede ver en las noticias que existe una gran isla de basura, claro, orbitando en el sector del Pacífico, y hay varias, principalmente ONG, preocupadas de desarrollar la tecnología para limpiarla. Esa no es nuestra tarea aún, y menos estando tan lejos de nuestra área. Nuestra labor fundamental es mantener las costas, aguas y tierra de la Antártica limpia, y para eso es nuestro trabajo antártico, digamos. Y el tema de la recolección, porque usted hablaba también de los combustibles. Ahí la recolección de ese desecho es distinta. ¿Cómo se lleva a cabo? Se procura que todos los desechos que se retiran de la Antártica y se almacenan durante el año se hagan en tambores de 200 litros. Los mismos tambores que empleamos para llevar, por ejemplo, algunos materiales o algunos líquidos, cuando son vaciados de su contenido para ser utilizados en las bases, se vuelven a llenar con residuos, con aceite usado, con las cenizas de los incineradores, y todo se procura sacar en tambores. Esta última temporada sacamos alrededor de 850 tambores de 200 litros llenos de residuos oleosos, líquidos o ceniza. Porque todo lo de ceniza, porque es importante mencionar, hay muchos de los residuos que se generan en la base que, de acuerdo al Tratado Antártico, están autorizados a ser incinerados. Sin embargo, estos incineradores tienen que cumplir una serie de normas medioambientales para evitar la contaminación por humo. Entonces hay mucha ceniza que se produce también, por ejemplo, los restos de comida, todo eso se incinera, pero esas cenizas también deben ser retiradas. Entonces estas cenizas se meten en tambores de 200 litros, que es más fácil manejar y es más seguro de transportar arriba de los buques. Y eso también se va a estas otras plantas que nos hacía referencia recién en otras ciudades del sur del país. Claro, esto llega a Punta Arenas, nosotros lo desembarcamos y se lo entregamos al operador que lo haya solicitado retirar, ya sea Fuerza Aérea, Ejército, nosotros mismos o algún agente naviero que esté sirviendo a las bases extranjeras, a los distintos países, se le entrega y él debe disponer del destino final de los residuos, ya sea en Punta Arenas, en Natales o en algún otro lugar del país. Capitán, ahora le quiero hacer una pregunta que puede sonar muy genérica, pero que genera conversación y creo es relevante para entender la importancia que tiene un ecosistema como la Antártica. ¿Por qué es importante mantener limpio este lugar, la Antártica? Mira, gracias por la pregunta, y no te he dicho, pero gracias por la oportunidad. Mira, los que trabajamos en Antártica llamamos a la Antártica el corazón del mundo. Sí. ¿Y por qué? Porque si tú miras una imagen de la Antártica en time lapse durante el año,
tú vas a ver que la Antártica crece y se recoge, crece y se recoge, crece en invierno con el aumento del hielo y se recoge en verano con el derretimiento. Y la llamamos el corazón Antártica no solo por eso, sino que alrededor de la Antártica, en sentido horario, existe la corriente circumpolar antártica, y esas aguas que son ricas en nutrientes, son aguas profundas, generan las corrientes que llegan incluso hasta las costas de Inglaterra. Todo el sistema circulatorio es alimentado por la corriente circumpolar que permite el traslado de los nutrientes desde Antártica, permite enfriar las aguas, por ejemplo, en el trópico, y posteriormente vuelven las mismas corrientes a la Antártica y se vuelven, si vienen temperadas, se vuelven a enfriar, y es todo un ciclo vital que permite que este planeta tan maravilloso siga viviendo y nutriéndose del mar. Y por eso es importante mantenerlo limpio, porque el mar cubre más del 70% de la superficie terrestre y es importante mantenerlo limpio, y es nuestra tarea principal. Bueno, y ese es el llamado que hacemos a toda la ciudadanía. Sabemos que muchas veces tras temporadas de verano, como acabamos de pasar en nuestro país y en este lado del mundo, la contaminación en el océano aumenta. Eso se sabe, hay estudios que lo acreditan, pero qué importante, y me quiero quedar con lo que decía recién en su última respuesta, que podamos entender que todo está conectado y que la importancia que tiene un territorio, un lugar como la Antártica, llega en definitiva a tener impactos a lugares tan lejanos como, por ejemplo, usted hacía referencia en su respuesta anterior. Qué importante es entender esto como un círculo. Bueno, hablamos de la economía circular, hablamos, por ejemplo, de nuestro planeta Tierra y de la importancia es que hagamos esfuerzos mancomunados para tener realmente efectos ante todas las cosas que están pasando. Así es que es una reflexión muy interesante que creo debiese masificarse aún más, capitán. Mira, gracias, José Miguel. De hecho, hay estudios científicos que demuestran que todos los fenómenos climáticos que ocurren en la Antártica tienen repercusión directa en Chile. Por ejemplo, el aluvión de Chañaral se produjo por un efecto climático anormal en Antártica. Las últimas inundaciones de hace 3 años también fueron producto de un cambio climático violento en Antártica, anormal. O sea, hay estudios científicos que amparan que lo que ocurre climatológicamente en la Antártica afecta directamente a Chile. Si somos el país más cercano al continente antártico, estamos a solo 1000 kilómetros por redondearlo. Entonces lo que ocurre en este gigantesco continente tan especial repercute inmediatamente en nosotros, y por eso tenemos que ser los más preocupados de cuidar la Antártica, digamos, si no va a ser los primeros afectados. Y en ese sentido, última pregunta, capitán, porque estamos en el tiempo. ¿Qué condiciones actuales, o más bien preguntarle si las condiciones actuales que se presentan en la Antártica pudiesen tener alguna determinada consecuencia en el territorio chileno? Lo que está pasando hoy día en la Antártica, ¿pudiese provocar algún efecto en el corto o mediano plazo en el territorio del Chile continental? Y si hay alguna proyección, me gustaría que me la contara. Mira, lo que está pasando en Antártica, yo he tenido la fortuna de ir a Antártica desde el año 93. ¿Ya? Y he podido observar los cambios que se han producido, por ejemplo, en estas imágenes que ustedes muestran. Años atrás uno llegaba a las bases en noviembre, en diciembre, y las bases tenían una capa de nieve importante. Y eso ya no ocurre. ¿Y eso qué produce? Produce un aumento del nivel del mar, tema también muy importante, y que está ligado al compromiso internacional de París de restringir el aumento de la temperatura. Estamos observando en la Antártica cambios que finalmente van a repercutir en nosotros, y todo lo que hagamos para disminuir esos cambios violentos, como por ejemplo todas las casi 1000 toneladas de basura que retiramos esta temporada, ayudan efectivamente a disminuir los efectos dañinos que el hombre ha producido en la Antártica o han repercutido en la Antártica producto de todo el daño que le estamos haciendo a este planeta. Sí, capitán, es un tema muy relevante. A ver si tenemos la posibilidad de conversar en otra instancia, particularmente sobre el impacto de la Antártica en el Chile continental y así en otros territorios de nuestro mundo, para entender una vez más lo importante que es conservar el continente blanco, la Antártica chilena. Y bueno, y en ese sentido la Armada realiza una labor muy relevante, ya lo estábamos conversando durante esta entrevista, relacionada a la basura, a la recolección de desechos, pero así también a otras que se llevan a cabo en este territorio de nuestro país.
Muchas gracias, capitán Lars Christensen, por esta conversación con CNN Tiempo. Que tenga una gran tarde. Muchísimas gracias, José Miguel. Mucho gusto, buena tarde y ojalá nos preocupemos por nuestro continente blanco. Por supuesto, muchas gracias. Chao, chao.